Bueno, pues en primer lugar nos vamos a presentar. Yo soy Alfonso Martínez, de Ediciones Alimar, y David ha confiado en este editor para la edición del libro de La casita del infante. Evidentemente, cuando me hizo la propuesta de editar un libro sin saber, sabía que iba a ser un gran trabajo. Porque el amigo David, como dicen a los modernos, es un friki, lo cual es una maravilla. Es decir, sé que va a dedicar muchas horas a trabajar y a preparar algo completamente diferente y no he visto. Con lo cual a este editor siempre le gusta ese tipo de trabajos. Y así es, efectivamente, cuando me hizo la propuesta, ya me había comentado hacía un par de años, cuando presentamos el primer libro, que confió en este editor para lanzarlo, que estaba trabajando ya en este de La casita del infante. Cuando cogimos el manuscrito y empezamos a trabajar, vimos el esfuerzo que David había dedicado al libro, muchas horas de trabajo, de investigación, y además, lo más importante, creo yo, desde el punto de vista cultural, es que pone el foco en un personaje de la Ilustración muy desconocido, incluso aquí en San Lorenzo del Escorial. El infante Gabriel pudo ser rey y no, se dedicó más a las artes, él quería aprender. Y el problema del aprender es que cuando más aprendes te das cuenta que menos sabes, lo cual es una contradicción. Entonces era una constante. Y en este libro lo que ha hecho David ha sido presentar y poner foco a este personaje muy singular, muy conocido en su momento a nivel internacional y bueno, y además cómo ha trabajado David, que le ha dedicado horas. Seguro que no has visto muchos partidos de fútbol, ¿no? Sí. Sí, has visto. Sí. Ha dedicado horas al trabajo. Bueno, pues ha ido a través de qué pagaba, qué costaba realizar la fuente, qué costaba canalizar el agua. Todo esto es un trabajo de biblioteca impresionante de investigación y esto, desde luego, es admirable. No todos los autores trabajan así. Yo como editor tengo que decir que es raro el mes que no me llega, dice libro no, un manuscrito, y luego ya veremos si es un libro. Y rechazo prácticamente bastante, no voy a decir mucho. Pero siendo David, sabía que iba a ser un buen trabajo. Y bueno, yo no me voy a extender más porque aquí tenemos que celebrar al autor, que es el que ha hecho este trabajo tan maravilloso. Así que le paso la palabra al amigo David y todo tuyo. Muy bien. Buenos días. Gracias, Alfonso, por tus palabras. Da gusto encontrar un editor que reconozca pues, los trabajos profundos. Pero bueno, es un editor que le encanta la cultura, la historia y el patrimonio español, pues tiene debilidad por él. Entonces, sí, te conocíamos bien. En este libro han colaborado muchísimas personas que aparecerán en el libro. Otras no aparecen, pues es el momento de agradecerlo. A mi mujer Amaya y a mis queridos padres Pompeyo y Josefina, gracias por vuestra ayuda. Todas estas colaboraciones, incluso ahora en la difusión y promoción, pues hay que agradecer a los colaboradores del Espacio Herrería, el Ayuntamiento de San Lorenzo, Ediciones Alimar y sobre todo la Fundación Adiprope, Fundación para la Difusión y Promoción del Patrimonio Español en el Mundo. También vamos a agradecer a los organizadores del acto, al Ateneo Escurialense y a Camerata Antonio Soler, a los músicos y a la soprano Manon Chauvin. Vamos a
a presentar la casita. La casita es como el reflejo de la personalidad del infante Gabriel de Borbón y Sajonia, hijo de Carlos III y María Amalia de Sajonia. El infante tenía 4 casitas, una en cada real sitio. En la actualidad solo existe la de San Lorenzo. El libro transcurre a lo largo de los 15 años que el infante visita la casita desde que la construyó. Los últimos 4 acompañados del gran amor de su vida, la infanta portuguesa Mariana Victoria de Braganza. El libro tiene 370 páginas, 320 ilustraciones y 240 referencias que les van a llevar a páginas de YouTube, tesis doctorales o libros disponibles en PDF para los que quieran ampliar la información. Vamos a conocer la casita a través de los infantes. Hoy les quiero presentar a Gabriel y a Mariana. Gabriel es el polímata español, una persona que domina todas las ciencias, las artes y las humanidades, sobre todo las humanidades. Fue discípulo aventajado del sabio español, la única persona que tiene este título en la historia de España, el gran Jorge Juan Santacilia. El infante tuvo una amistad muy especial con el polímata americano, Benjamin Franklin, y tuvo como modelo a lo largo de su vida al polímata universal, Leonardo da Vinci, del que le apasionaban sus técnicas de pintura y sus técnicas y métodos de investigación sobre aparatos y máquinas. El infante Gabriel va a seguir una máxima a lo largo de su vida: alcanzar la inmortalidad a través de las ciencias, las artes y el amor, sobre todo del amor. Algunos de ustedes conocerán al infante Gabriel por su obra El Salustio, la traducción de latín al castellano de la obra del historiador romano Cayo Salustio Crispo, considerado el mejor libro editado del siglo XVIII. A continuación vamos a escuchar las palabras del infante Gabriel, del prólogo del libro. Recordar que el infante llegó a España procedente de Nápoles cuando era un niño. Adelante. Bueno, pues decía lo siguiente. Mi intento en esta traducción es que puedan los españoles, sin el socorro de la lengua latina, leer y entender sin tropiezo las obras de Cayo Salustio Crispo. Su hermosura, su gracia y perfección han dado en todos los tiempos que admirar a los sabios. Tan justa es la colocación y tan propio el uso que hace de ellas. Aun por esto, son casi inimitables sus primores, y no es menos difícil conservarlos en una traducción. Pero si en algún idioma puede hacerse, es en el español. A la verdad, nuestra lengua, por su gravedad y nervio, es capaz de explicar con decoro y energía los más grandes pensamientos. Es rica, armoniosa y dulce. Se acomoda sin violencia al giro de frases y palabras de la latina. Admite su brevedad y concisión. Bueno, la casita es el símbolo y bandera de la Ilustración española. Es un templo de sabiduría, como los templos de la diosa Atenea en Grecia. Y así se reflejan las pinturas de la cúpula en el interior del edificio. Y también en el exterior, esas esfinges que nos reciben en la entrada, símbolos de la sabiduría griega. Y también encontrarán 3 escalones a lo largo del recinto, típicos de los accesos, estos 3 escalones, a los templos de la diosa Atenea en Grecia. En esta casita se van a reunir las mentes más brillantes de la Ilustración española, en forma de academias científicas, de matemáticas, física, química, ciencias naturales, tertulias literarias, de viajes y periodísticas. Y en el interior, en el salón central, se van a interpretar conciertos de cámara. Esta fotografía corresponde a la portada, una fotografía que estuve persiguiendo durante 2 años sin éxito. Y un día Amaya, en sus carreras habituales por San Lorenzo, pasó por allí, paró, sacó el móvil, lanzó la foto y siguió corriendo. Pues ya teníamos la portada. Gracias, Amaya, por la portada, otras fotografías. Además es la correctora del libro.
la primera correctora. Y el control de calidad de todo lo que se ha plasmado. Recuerdo hasta el folio más emocionante que le pasaba con las mayores novedades y descubrimientos y tachado. Claro. No se entiende, mal explicado, faltan adverbios, no está demostrado. Un control de calidad que se agradece. Hombre, claro. Es el primer control. Quisiera realizar una mención póstuma a Juan Martínez Cuesta, quien fue catalogador y conservador de las pinturas del monasterio del Escorial, porque consagró sus años de estudios doctorales al infante Gabriel y ha sido la base de todas las investigaciones que se han realizado y plasmado en el libro. Además, todos tenemos que estar agradecidos a Juan Martínez porque gracias a su legado se abrieron al público las pinturas del monasterio. A la sucesora en el puesto, a la actual conservadora, Almudena Pérez, también hay que agradecer porque nos pasó la información de un retrato inédito que apareció en una subasta en Madrid. Bueno, se ha plasmado en el libro junto a otros retratos inéditos del infante. Cuando visiten la casita, recuerden que no solo es el edificio central, los pabellones de entrada eran muy importantes, porque era donde trabajaba el infante. Uno de ellos, el pabellón de física experimental, donde tenía un centenar de máquinas, desde la máquina solar para derretir metales, una máquina para copiar bustos, una máquina para copiar 3 cartas a la vez, las linternas mágicas, y bueno, un centenar de máquinas que irán descubriendo en el libro. A continuación vamos a escuchar qué dice la Real Academia de Historia del infante Gabriel. Que me parece muy bien, además le tienes que corregir pero en rojo, porque así me llega más sencillo. Bueno, la Real Academia de Historia decía lo siguiente del infante. Gabriel, religioso sin hazañería, virtuoso sin estrépito, humano con decoro, sabio sin presunción, modesto con simplicidad, benéfico sin jactancia. Es la delicia de cuantos le tratan, la admiración de quienes le oyen, la esperanza de quienes le conocen y el modelo de cuantos le observan. Sus conocimientos hacen buscar la conversación y cuarto de su Alteza a los sujetos más sobresalientes en las armas y letras, siendo bien recompensada su ansia con lo que aprende. Es decir, que era una auténtica delicia echar la tarde con el infante y aprender. Pensabas que sabías y te das cuenta que no sabes nada. Seguimos con el autor. Muy bien. Cuando visiten la casita y entren en el edificio central, en el recibidor van a encontrar en una sobrepuerta el escudo en bronce del infante. De él cuelgan unas medallas que corresponden a las órdenes que pertenecía. Una de ellas es la Gran Orden de San Juan de Jerusalén, de la que era prior. Y como gran prior va a gobernar 14 poblaciones que van a experimentar un crecimiento económico y social desconocido en esos tiempos en España. Colegios para niños y niñas, hospitales con habitaciones individuales, seguros agrarios, montepíos, cartillas agrícolas, ganaderas, cartillas de formación profesional para las industrias que se construyen, las fábricas, molinos, batanes, los grandes canales de riego y sobre todo el desarrollo del concepto de salud pública. A continuación vamos a escuchar sobre este tema que nos cuenta la Real Sociedad Económica de Madrid en palabras de Gaspar Melchor de Jovellanos. Pues Gaspar de Jovellanos, literato, político y economista, decía lo siguiente de nuestro infante. Gabriel, imbuido desde la primera niñez en los buenos y útiles estudios, ha sabido unir el más exquisito gusto en las artes y bellas letras, un raro conocimiento en las ciencias útiles y exactas. Se han visto seguir un acopio inmenso de instrumentos y máquinas, una incesante tarea de experiencias físicas y mecánicas y una muchedumbre de establecimientos rústicos y económicos para siempre el beneficio público a quien los ha consagrado. Ha sabido dispensarle útiles y permanentes socorros que, desterrando la indigencia de sus hogares, alejen para siempre de ellos la imagen espantosa de la calamidad. Bueno, estamos en el siglo XVIII y efectivamente, pues
la sociedad no era lo más justo que se podía entender. Mucha miseria, mucha incultura y cero formación. Bueno, como todos saben, la familia real residía en San Lorenzo los meses de octubre y noviembre, y el 1 de diciembre se trasladaba al Pardo. Un año, 1783, el infante se quedó en San Lorenzo y no acompañó a su familia. Ese año encontramos al infante el 15 de diciembre lanzando globos aerostáticos desde la casita. Se trata de los primeros lanzamientos realizados en España. Para ello, ese otoño junta a un grupo de ingenieros capitaneados por el ingeniero universal, Agustín de Betancourt. Les sonará por ser el fundador de la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Batirán el récord en altura y en distancia recorrida respecto a los globos lanzados en Versalles semanas antes. Pero la verdadera razón por la que el infante está en diciembre, en esas fechas, en San Lorenzo, es por acompañar los últimos días de vida del padre Soler, su maestro y querido amigo del alma. Estas dos mentes, el infante y el padre Soler, se van a potenciar a lo largo de su vida. La del infante la descubrirán en el libro, y hoy destacamos la del padre Soler, que va a crear una gran producción musical, va a inventar instrumentos musicales, investigará sobre los materiales de estos instrumentos, va a investigar sobre un nuevo método de afinación, que va a reflejar en un libro, y va a inventar un aparato para esta afinación, el temple. Pues el temple y el libro se lo regaló al infante. Y sobre todo va a regalar al infante unos conciertos para dos órganos, que van a interpretar juntos a lo largo de estos otoños. Este espíritu de investigación del padre Soler y de gran producción musical lo encontramos en nuestros días en Camerata Antonio Soler. De las cosas que tenían en común Gabriel y el padre Soler es que tenían al mismo maestro, a José de Nebra, uno de los principales compositores del siglo XVIII. Al padre Soler le dio clases de órgano en el monasterio y a Gabriel clases de clave y clavicémbalo. A continuación quiero presentarles a Mariana. Si Gabriel es la joya de la corona española, propuesto para ser rey de Francia, rey de los reinos españoles en América, incluso como rey de España, Mariana es la perla de la corona portuguesa, la persona más querida de su corte. Canta óperas y serenatas ante la corte y el público que enamoran a quienes la escuchan. En palabras de Carlos III, Mariana es dulce y amable como un ángel. De su personalidad vamos a distinguir dos rasgos, su humildad y humanidad. Humildad porque en ocasiones confundían a su primera dama, la duquesa de Almodóvar, con ella, porque ella era más sencilla a la hora de vestir y tenía además el pelo corto, que llamaba muchísimo la atención en la corte española, una época que los retratos se ven cuanto más altos y estrambóticos, mejor. Pues la infanta llevaba el pelo corto, que era además causa de mofa en la corte. Vamos a escuchar cómo era Mariana en palabras de Fray Diego José de Cádiz, el azote de la corte española. Bueno, ha pasado en la historia más conocido como el San Pablo español, porque recorrió 40.000 kilómetros la geografía española predicando con su crucifijo. Famoso por sus milagros y por reunir en las plazas a miles de personas. En sus homilías, bueno, más bien arengas, criticaba a la corte española diciendo que era fuente de todos los vicios. Vamos a escuchar qué dice Fray Diego sobre Mariana. Pues el gaditano Fray Diego pondría a parir, ¿verdad?, a la corte, pero a Mariana no. A Mariana, y esto es lo que decía en aquel momento, ¿no? La amabilidad, la dulzura y la benevolencia de su trato, aún para el menor de cuantos lograron el honor de servirla, y la satisfacción de alguna vez hablarle, son pruebas nada equívocas de esta verdad. Bien notorio es
que su trato y manejo con las señoras de su servidumbre más parecía de hermana o de compañera que de señora, no dándose jamás el caso que por defectos que tuviesen las corrigiese con aspereza ni mudase su afabilidad, ni aun les manifestase un mal semblante. Nunca se le oyó palabra, ni se le notó acción alguna que desdijese de un discreto candor y cristiana sinceridad. Tal era la señora infanta María Ana de Portugal, en la pureza de conciencia y en la limpieza de corazón, que no dio entrada en su interior a la arrogancia ni a la soberbia. Es decir, yo creo que estaba muy a favor de la infanta. Totalmente, ¿eh? Sigue el autor. Muy bien. La infanta Mariana, durante los años que estuvo con el infante Gabriel, va a luchar por el reconocimiento del talento de las mujeres. Y para eso se va a juntar con unas mujeres especiales. Una es María Josefa Pepa, la hermana de Gabriel, su ojito derecho. Otra es Rosario de Cepeda, la mujer más brillante del siglo XVIII, la doctora de Alcalá, María de Guzmán, la duquesa de Osuna, la duquesa de Almodóvar, y una docena de mujeres brillantes que irán descubriendo en el libro. Van a conseguir unos hitos muy importantes. El más importante de todos es el derecho al trabajo de la mujer. Bueno, quizás sea el más importante el derecho a la educación de las niñas. Bueno. Del matrimonio de los infantes ha pasado la historia como una de las historias de amor más bonitas. Me atrevería a decir que es el inicio del romanticismo español. A continuación vamos a escuchar a Fray Diego José de Cádiz a ver qué nos cuenta del matrimonio. Sí, pero antes quería hacer un inciso que yo creo que, aparte de la editorial, no sé si sabrán que en el año 18 montamos Fundación Adiprope, que es para dar a conocer el patrimonio mundial de España, y ahora estamos trabajando en una línea con otra fundación sobre el patrimonio de las mujeres. O sea, las mujeres del siglo XVI, XVII y XVIII, que hicieron una labor encomiable y que no aparecen en ningún sitio, casi. Así que estamos trabajando en ello. Pero bueno, eso ya será otro momento. Le seguiremos la pista, merece la Seguir pena. la pista, sí. Y ahora vamos a ver lo que decía también el gaditano Fray Diego José sobre el matrimonio, sobre este matrimonio. Yo veo en Mariana y Gabriel una tal unión de voluntades, una tan mutua correspondencia de afectos y una fidelidad tan recíproca que me obliga a juzgarlos muy unos en la virtud, nada diversos en la piedad y en el mérito muy semejantes. Yo veo en ellos un solo corazón, una sola alma, en igual sentido, que eran una misma carne por su estado. Y yo los veo formar uno de aquellos raros matrimonios que más por la uniformidad de costumbres, identidad de inclinaciones y similitud de almas que por su regia estirpe y temporal prosperidad se pudieron llamar, y esto es importante, felices. Que en aquella época creo que estos matrimonios, eso de ser felices era complicado. Pero aquí el gaditano nos dice que sí que eran felices. ¿Sí? Entonces, seguimos con el autor. Siguiendo las recomendaciones de Fray Diego José de Cádiz, aléjense de la corte. Y así los infantes permanecían continuamente en la casita, alejados de los vicios y de los rumores. La rumorología del año 1788 es que el rey Carlos III va a nombrar herederos a la corona a los infantes, porque la sabiduría y el amor deben reinar. Y bueno, y por el reconocimiento de los infantes, su fama internacional y prestigio. Pero ahí Fray Diego se manifestó diciendo no, que se me estropean. Ahí está. Entonces, se quedaron al margen. Las cosas como son. Bueno, podemos imaginarnos a los infantes en la casita, en el salón musical. Se junta la capacidad del infante para tocar todos los instrumentos de tecla, algunos de cuerda, y la voz de la infanta portuguesa. Van a interpretar piezas musicales juntos, que aparecen en el libro, y en ocasiones van a invitar pues, al amigo íntimo del infante, al duque de Alba. Desde pequeñitos se están tocando a lo largo de toda la vida, aparecen el infante Gabriel y el duque de Alba tocando juntos. Y a veces pues llaman a músicos profesionales. Hoy vamos a destacar uno de ellos, Gaetano Brunetti, del que sabíamos bien poco hasta hace unos años,
pero gracias a los trabajos de Germán Labrador, ahora sabemos mucho de este compositor, violinista de Colmenar de Oreja. Quisiera hacer mención también del proyecto vital que tiene Gustavo Sánchez en recuperar las 41 sinfonías de Gaetano Brunetti, que realiza todos los años a través de micromecenazgo y también por la venta de los CDs. Hoy hemos traído estos CDs aquí para la venta y en ocasión especial se va a vender a mitad precio, a 10 euros. Para todos los que quieran colaborar con uno de los proyectos de recuperación de patrimonio más importantes de la última década y para los que quieran escuchar una música especial del siglo XVIII. Bien, ¿cómo sonaba la música en esta casita, en esta cajita de música? Pues La cajita de música es el título del libro de nuestra amiga Amparo Ruiz Palazuelos. ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Por allí. Bueno, un título muy acertado y muy bonito. Hay otro autor, Teodoro Martín Martín, que titula su libro El jardín musical, en referencia a la música que se escuchaba desde el jardín, en forma de anfiteatro. Bueno, no hay ningún trabajo sobre la acústica de este edificio. Podemos especular que el sonido salía por las 4 puertas, sonido cuadrofónico, que iría acompañado por una resonancia, una reverberación que produce la cúpula, y a la vez también el sonido saldría por la cúpula, por los ventanales, se juntaría con el sonido de la puerta, sería un efecto envolvente, lo que llamaban antes el Dolby Surround. No hay ningún trabajo sobre la acústica, pero seguro que en las próximas décadas Patrimonio Nacional y Camerata Antonio Soler hace algo al respecto. Ya nos contarás, Gustavo, por dónde van los agudos, los graves de cada instrumento y las voces también. Bueno, ya para acabar, quisiera tener una mención especial al Patrimonio Nacional, como responsables del recinto. Está siendo un año muy complicado para la casita. El muro exterior que da a la carretera se vence, se ha tenido que levantar un tramo, las grandes secuoyas y árboles centenarios amenazaban con caer sobre la casita, se han tenido que talar. A la vez, las grandes raíces de estos gigantes estaban levantando todo el muro perimetral del primer jardín. En el jardín trasero, la plataforma sur se derrumbaba, se ha tenido que apuntalar y numerosísimos problemas. Por lo que, en nombre de todos los presentes, vamos a agradecer toda la labor del Patrimonio Nacional. Agradecer también a las guías de la casita, nuestra amiga Carolina, apasionada de los infantes, al servicio de mantenimiento de los jardines y la seguridad a nuestro amigo Beni, y quisiera pues, hacer una mención especial a Julián Maroto, que falleció hace un año, ese escritor escurialense, que siempre estaba en la casita con su pareja, María Asun. Y bueno, siempre que lo visitábamos, Amaya y yo, pues les veíamos a la pareja y comentábamos que nos recordaban a los infantes. Y además, era una persona entrañable. Nos pasó muchísima información de la casita y de todos de los libros que escribió. Entonces, un recuerdo especial para Julián y para su pareja, María Asun, que ha venido y ha sido una alegría verla. Gracias. Recordar que la casita del infante es el lugar menos conocido y menos visitado de todo el patrimonio nacional. Simplemente expresar un deseo. Espero que, gracias a este libro, y más bien el guión cinematográfico que está en marcha, basado en el libro, pues en un futuro la casita tenga mayor reconocimiento en la historia de España, sobre todo por las 2 personas ilustres que la visitaban
y que he tenido el gusto de presentar. A continuación pasamos la palabra a Gustavo Sánchez. Gracias por la atención, disfruten del libro y de la música. Gracias. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias por este gran público. Y por supuesto por esta acogida maravillosa y esta invitación de David, que es un gran amigo y un gran defensor del patrimonio inmaterial, ¿no? de este real sitio y por supuesto español y de la humanidad, que es la música. Es uno de los patrimonios inmateriales que necesita esto, interpretación en directo, bueno, o los discos o otro medio de reproducción, pero no está, digamos, en un libro, que es tan fácil, o en un cuadro, o en un monumento, en un edificio, que son patrimonios materiales. Entonces, nada, gracias, muchísimas gracias. Y en este momento, bueno, pues van a afinar primero, eso es importante porque los instrumentos tienen las cuerdas del siglo XVIII y, bueno, siglo XVII también estaban estas cuerdas de tripa. Las cuerdas de acero actuales se inventaron ya en el siglo XX prácticamente y por eso requieren afinación, son muy sensibles a la temperatura, a la humedad, etc. El clavecín, el clavicémbalo, como quieran, es una réplica, porque de la época yo creo que pocos se utilizan o casi ninguno, entonces son reproducciones de los originales en este caso, pues, siglo XVII y XVIII, ¿no? Bien. Y bueno, luego vendrá la cantante Manu Somán, que está ahí, y como vamos a empezar con una obertura de Antonio Soler, simplemente les hago una introducción del contexto para que lo tengan en cuenta. Como muy bien ha dicho David, eran amigos, eran muy amigos. Incluso voy a decir también que Brunetti, que aparecía en la imagen y que era el compositor, el maestro de música, el maestro de violín de Carlos IV, estaba presente cuando falleció el infante Gabriel. Porque hay un testimonio que dice que estaba en el lecho de muerte y aparecieron varios músicos de la corte, entre ellos Brunetti. Brunetti, Espinosa, que era otro músico, y eso da a entender que era poca gente la que se acercaba a un lecho de muerte de un infante, con lo cual da a entender esa amistad que había. Ya había fallecido Antonio Soler, bueno, y ya nos quedamos con Antonio Soler, que es el autor de esta obertura, que es una obertura que pertenece a un villancico a San Jerónimo, eso es, a San Jerónimo. Porque no solo había villancicos de Navidad en otras épocas, sino también a diversos santos, o por ejemplo al Santísimo, ¿no? Al Santísimo Sacramento, que se hacían en Corpus. Y los villancicos, digamos que son más amplios que la Navidad, pero ahora solo han quedado, digamos, en el repertorio popular, más bien, los villancicos de Navidad. La obertura, bueno, hay varias oberturas, hay como 10 o 12 villancicos con oberturas instrumentales, que por eso las podemos hacer separadas. Pero, para hacerse una idea, para que se hagan una idea, Antonio Soler compuso unos 130 villancicos, de Navidad, de Corpus, a San Lorenzo, a San Jerónimo. Y claro, pues San Jerónimo era el patrón de la orden que estaba aquí, antes de los agustinos. Con lo cual era un villancico, era un repertorio importante. La música, bueno, la música no tiene texto, obviamente, porque es la obertura instrumental, pero el título es Oíd nuestras voces.
gracias. Ahora tomo el siguiente villancico. Vamos a hacer parte de él porque hay un texto y merece la pena leerlo para que entiendan mejor bueno, pues este tipo de textos. En este caso es un villancico a San Lorenzo, también de Padre Soler, y el título es El laurel lleno de amor, y está todo lleno de bueno, pues alusiones o metáforas, simbología relacionada con el fuego, ¿verdad? Que ya saben que es el atributo de San Lorenzo, con la parrilla. Dice así, primero hay un recitativo, porque esto es la influencia italiana, ¿no?, que se instaura en Europa y en España también, y los villancicos casi siempre tienen algún aria italiana, que bueno, pues es lo que vamos a escuchar seguidamente, y le precede un recitativo, que era también, digamos, algo que nació en Italia en el siglo XVII. El texto es el siguiente: el valor tuyo, oh español sagrado, la fuerza del infierno conmovida, a todo el mundo deja ya admirar, hallando en él morir tu dulce vida. Mas si en eso consiste, atiende el riesgo, fuego de Dios, Lorenzo, fuego, fuego. Ese es el recitativo, y el aria tiene un texto muy corto, pero se repite mucho. El Etna ha calmado, el Vesubio ha huido al ver las parrillas con este racimo fruto del amor. Y luego, segunda parte del aria, dice que en mártir hispano labró con la mano todo un redentor. Así es. Y ahora tengo el placer de invitar aquí a Manon Chauvin, que es nuestra solista, soprano. En aquel entonces... Muchas gracias, Manon. En aquel entonces eran niños o castrados los que cantaban estas obras en el monasterio, porque era la práctica hasta casi el siglo XX, que no había mujeres, digamos, al servicio, coros, como este es el caso, ¿no? Aquí solo había monjes, niños, para las voces agudas, pero bueno, la voz de Manon, van a ver, es una voz muy, digamos, limpia y parecida, muy similar a esas voces de niños. Y de los castrados, bueno, pues, en fin, nos podemos hacer una idea. Aquí también, en el monasterio, eso duele, dice. Nos podemos hacer una idea que hubo por lo menos 4 o 5, que sepamos, porque era normal en aquella época, algo que hoy en día ya no. Muchas gracias, que disfruten. Vesuvio
cantes está insertada dentro de un villancico que es más grande, tiene más partes, y es de los 6 que grabamos hace ya unos años, que está con el disco de regalo. Está con el disco de regalo del libro, que ya creo que lo ha dicho David. Y bueno, son a San Lorenzo, nos quedan grabar los de San Jerónimo. Y tantos que hay todavía por ahí que no se conocen. Ya, en fin, intentaremos poco a poco ir dándolos a conocer. Ahora viene otra obertura instrumental, que en este caso es de un villancico al Santísimo. Si se fijan, si alguien conoce la música del Padre Soler, la música de tecla, que es lo más conocido, las sonatas, es la estructura de una sonata. La misma estructura que una sonata, pero con violines y con esta formación, que es prácticamente la que había en el monasterio, no había mucho más. Era quizás algún violín más y ya está. Y luego los órganos, claro. Y esta música se hacía en el coro, se tocaba desde allí. Había 2 órganos que eran para la música responsorial, ¿no? Y se utilizaba, claro, el Padre Soler también los utilizaba, y casi siempre hay 2 coros con los 2 órganos que apoyan. Pues este es el villancico de Alentad Armonías. Tanto el otro como este son de la primera época de Soler, de 1753, 4, 5, por ahí, por esa época. Gracias. afinarán un poquito, bueno, si necesitan. Bien. El personaje que ha nombrado antes David Merino, sabiamente, José de Nebra, que era organista de la Gran Capilla, fue maestro, esto ya estaba bastante comprobado, fue maestro del Padre Soler, y eran amigos. Pasaba también la mayoría de los otoños con, bueno, pues con el Padre Soler, con la corte, aquí. De hecho, muchas partituras tienen alguna alusión a que estaba en la celda del monasterio. Bueno, la describe, no sabemos, podemos hacernos una idea de dónde está la celda, pero bueno. Y
José de Nebra compuso, si queréis, esperamos un momento y... Sí, porque yo molesto a ellos y quizás no me escuchan. Gracias. Y entonces, esta obra, bueno, pues digamos que es una pieza de José de Nebra de las que pudo haber compuesto aquí, en San Lorenzo. No lo sabemos. Pero en cualquier caso, viene a ser un ejemplo de la gran influencia que comentaba antes de la música italiana, de las arias, los recitativos, en la música española del siglo XVIII, que tradicionalmente eran estribillo, coplas, eran los típicos villancicos con esa estructura, pero ya se imponen o se implantan poco a poco estas formas, como digo, de aria da capo con los recitativos. Cito o leo el texto para que tengamos una idea. En este caso hay dos recitativos con sus dos arias. Un aria lenta y luego un aria di bravura, porque es un aria rápida, que ahora describo. El primer recitativo, nos hacemos a la idea que esto es el Santísimo, o sea, estamos hablando de un villancico de Corpus, probablemente, de 1751, cuando probablemente conoció al padre Soler. Dice: entre cándidos bellos accidentes, quien hasta el fin amó se oculta fino. Salud siendo a las gentes que a comer llegan el manjar divino. Mas hay de quien errante peregrino al recibirle vago se divierte, pues si a la vida anhela, hallará muerte. Bastante. Bueno, entonces el aria es un aria lenta y dice así: al tierno esposo amante, tu pecho enamorado, adórele. Adórele constante, pues quiere ser amado con grato corazón. Bueno, la letra se repite, ya verán, se repiten palabras mucho, y luego hay una segunda parte, como suele pasar en las arias, que dice: tu espíritu le admita hoy con amor sincero, que aunque le ves cordero, a veces es león. Que aunque le ves cordero, bueno, repite, a veces es león. El segundo recitado, o recitativo, dice así: del mar del mundo horrible y alterado, Iris es apacible y favorable, que guiando a un contento perdurable, de escollos mil te evita enamorado. Sol es que te conduce con bonanza al puerto de la bienaventuranza. Y el aria, como decía, es de bravura, porque describe, digamos, un estado de tempestad, puede ser tempestad interior, pero obviamente se aprovecha de la retórica musical, José de Nebra, para hacer un aria, digamos, de tormenta, ¿no? De tempestad. Y la letra es así: del piélago violento, no temas la tormenta, si estrella que te alienta te guía a salvamento donde hay seguridad. Y la segunda letra, la segunda parte, dice así, se repite mucho, estoy buscando, se repite mucho el texto, eso, y aquí sigue: su influjo favorable feliz te hará y dichoso, pues sabe al golfo hundoso calmar la tempestad. Muchas gracias.
Imagino que es la emoción. Bueno, o quizás alguien o yo no escucho que había 2 recitativos y 2 arias. Ahora vamos con el segundo recitativo y la segunda aria. Gracias. Thank you.